Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar la receta casera de crema agria o sour cream. Hoy os voy a enseñar a preparar lo que se llama nata agria, crema agria, sour cream, dependiendo de los lugares, pues se suele denominar de maneras diferentes. De hecho, en algunos lugares no es algo habitual o que se conozca, sino que cuando te empiezas a meter un poquito en recetarios de otros países, pues te empiezan a aparecer ingredientes que dices, ¿y yo esto dónde lo consigo, no? ¿O por qué lo puedo sustituir? Ese podría ser el caso también del buttermilk, que ya os lo he enseñado a preparar para que podáis utilizarlo en cualquier momento. Lo podemos preparar casi al momento. Bueno, necesita un poquito de reposo, pero a veces mientras estamos preparando otros ingredientes es suficiente. En este caso nos ocurre igual. Lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar leche, que es como preparamos el buttermilk, lo vamos a hacer con nata. Tiene que ser nata con un alto porcentaje en grasa. No nos vale la nata para cocinar. Bueno, sí nos valdría si queremos una crema agria más líquida. Todo depende de cómo lo queramos de espesa. Si la queremos liquidita, nos puede servir con la nata de cocinar, pero nos quedará como un intermedio entre el buttermilk y lo que realmente es la crema agria. Si lo hacemos con nata para montar, que es la que tiene mayor porcentaje de grasa, en este caso nos va a quedar una crema mucho más espesa. Sustituciones, o qué podemos utilizar o dónde podemos utilizar esta receta de crema agria. Porque el nombre, ¿verdad? Así agria, parece que no es muy apetecible, como que es algo que va a estar estropeado. Bueno, realmente es un tipo de crema que se utiliza muchísimo en repostería, se utiliza mucho también en recetas saladas. De hecho, incluso nos podría servir para sustituir el mascarpone, que es un queso típico italiano, en algunas recetas. Podríamos hacer esta crema agria casera para utilizarla en su lugar. Está riquísima, por ejemplo, si la mezclamos con hierbas aromáticas y la utilizamos para acompañar, por ejemplo, unas patatas cocidas o unas patatas asadas, para aderezar una ensalada, para acompañar una carne a la plancha. Es decir, tiene muchísimas utilidades diferentes. Le podemos dar matices de sabor diferente, como os he dicho, añadiéndole especias o hierbas aromáticas al gusto de cada uno. Por ejemplo, es perfecta para mezclar con cebollino fresco. Si lo encontráis, pues son esas especias que parecen como hierbas, así largas, bien cortaditas. Bueno, una delicia con la receta de la crema agria. Ya sé que no es algo muy frecuente en algunos países, en otros sí, es de uso habitual y tendemos a comprarla de manera comercial porque de esa manera pues es rápido, ¿no? Cojo, envase, lo utilizo y listo. Fijaros en los ingredientes también. De esa manera sabemos si nos puede compensar o no prepararla en casa. Ay, es que se me ha olvidado y no tengo. Ah, pero mira, sí tengo nata. Pues puedo hacerlo muy fácilmente con un poco de nata para montar y con zumo de limón, que es lo que nos va a servir para espesar, para hacer que esa nata adquiera una textura mucho más densa. Os voy a contar también algunos truquitos o trampitas, podríamos decir, a la hora de preparar la crema agria. Bueno, aquí tengo 200 mililitros, que es un envase de los que yo encuentro habitualmente, de nata, ya sabéis, de nata para montar. Ya sabéis que siempre os digo que utilicéis los envases completos, que si no el resto de nata que os quede, imaginaros que es de 250, pues los 250. El resto, si no, se os va a estropear y no lo vais a utilizar. Voy a utilizar también, como os he dicho, el zumo de limón, una cucharada aproximadamente, no excesivamente llena, son como unos 10 mililitros más o menos
de zumo de limón. Y ahora lo que tengo que hacer es menearlo, agitarlo para que, mirad, es que en el mismo momento en el que lo he echado y lo estoy agitando, ya empieza a engordar. Bueno, pues vamos a agitarlo durante un tiempo, para que todo el limón se reparta bien, y lo tenemos que dejar reposar. A veces hace falta un poco más de tiempo y a veces un poco menos. Y otra pega que nos puede surgir, que esto no pase a la primera. Si no os pasa a la primera, que ya empieza a espesar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, dejarlo reposar y ver si con un poquito de tiempo le da, bueno, por ponerse más gorda, más espesa a la nata. Que no, la montamos un poquito, solo para que empiece a adquirir esta textura. Así que ahora vamos a dejarla reposar, nada, pues unos 5 o 10 minutos. ¿Qué ocurre? Que cuanto más tiempo de reposo le demos, más gorda, más espesa nos va a quedar la crema. Después del reposo, que no sé si os lo he dicho, pero tiene que ser a temperatura ambiente, no en refrigeración, porque si no paralizaríamos este proceso. Bueno, pues le vamos a añadir una pizquita de sal. Esto lo vamos a hacer siempre, independientemente del sabor que le vayamos a dar, porque nos va a estabilizar también la crema. Mezclamos bien la sal y ya tendríamos nuestra crema agria o el sour cream preparado. Evidentemente, si yo quiero utilizarlo para untar, esta es una textura perfecta. Si quiero utilizarlo, por ejemplo, como relleno para un bizcocho, pues igual necesito dejarlo reposar un poco más. Podríamos decir que la crema agria, en sus utilidades, ¿no?, en sus usos, puede ser similar al queso crema, que también os he enseñado a preparar el queso crema partiendo de los yogures y deshuerándolos. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades para preparar este tipo de recetas de manera muy fácil, muy rápida en casa. A algunos igual os suena, por ejemplo, este tipo de cremas, la que se utiliza para preparar las salsas comerciales que suelen acompañar a las patatas gajo. Otra receta que también os he enseñado a preparar en casa, que es facilísima y que da un resultado estupendo. Por eso os he dicho que la podéis utilizar acompañada de diferentes ingredientes. Os he dicho el cebollino, pero podríamos ponerle también pues un poco de pepinillo picadito y un poco de perejil, por ejemplo, y nos quedaría una salsa riquísima para poder untar unas patatas al horno. Es decir, vamos a darle diferentes utilidades. Y cuando nos encontremos en alguna receta que nos apetece preparar, ingredientes pues como crema agria, crème fraîche, tendríamos también el mascarpone que os he dicho antes. Esta receta nos podría servir perfectamente de sustituto, así que bueno, la podemos tener ahí en la recámara, aunque no la utilicemos todos los días, pues ya sabemos cómo se prepara. Y si en el lugar en el que nosotros residimos no encontramos fácilmente esos productos porque son de importación, pues tenemos la posibilidad de prepararlos muy fácilmente, porque creo que nata para montar, que es un derivado lácteo directo, que lo podríamos, no con la leche comercial, pero sí lo podríamos hasta preparar nosotros con leche de verdad y ir hirviéndola y separando la nata. Bueno, pues y limones, es que no necesitamos nada más, es algo sencillísimo de preparar y que da muy buen resultado. Es verdad que es un alimento graso, pero ya sé yo que muchas veces utilizada como salsa, como os he dicho, mucha gente la sustituye, por ejemplo, por mayonesa. Alimento graso exactamente igual, diferente tipo de grasa, pero a nivel, el que esté pensando a nivel calórico, pues efectivamente es igual de alto calóricamente hablando o energéticamente hablando que otras salsas elaboradas también a base de aceite. Nutricionalmente diferentes, porque en este caso la nata, además de grasa, bueno, pues tiene una pequeña porción de sólidos lácteos que serían proteínas principalmente y muy poquita cantidad de lactosa. Así que en este caso podríamos decir que la crema agria es válida también para personas
que tengan intolerancia a la lactosa. Para la mayoría, no para todos, porque en algunos casos, si es muy sensible, podría reaccionar también con el consumo de la nata. Pero bueno, tenemos ahí, como os digo, diversas posibilidades de uso de esta crema agria. Eso sí, siempre, ya sabéis, dentro de un patrón alimentario saludable. No vamos a utilizarla todos los días, pero sí es un recurso más para darle vidilla a nuestro recetario. Ya sabéis que siempre os digo que si el 90% del tiempo nosotros llevamos una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, legumbres, es decir, alimentos de origen vegetal, carnes y pescados de calidad, variado, ¿qué ocurre? Que si un día yo me quiero dar un capricho, pues no me va a pasar absolutamente nada. Al día siguiente vuelvo a mis hábitos, a mi ritmo y listo, se acabó. No tengo que hacer ningún tipo de compensación. Así que espero que la receta os sirva de ayuda. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y quiero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.